Muy buenos días, profesor Sebastián. El día de hoy vamos a explicar la empresa CSGO SAS. Nuestro grupo está conformado por Valentina Moreno, Sofía Roa y Juan Felipe Poveda, y quien habla, Lina María Guayara. Se constituye la empresa CSGO SAS con un capital suscrito y pagado de 50 millones y un capital autorizado de 20.000 acciones. Se suscriben 10.000 acciones y el primer paso a seguir es debitar una cuenta por capital por suscribir, donde acreditamos también una para capital autorizado, en la cual multiplicamos los 20.000 del capital autorizado por el valor nominal y nos dan los 200 millones para la cuenta débito capital por suscribir. Continuamos a debitar una cuenta capital suscrito por cobrar, en donde multiplicamos el valor nominal por los 10.000 de las acciones que suscribimos y acreditamos una cuenta con el mismo valor capital por suscribir, que sería. Después debitamos caja, donde multiplicamos el valor nominal por las acciones que se suscriben y se pagaron, que son 5.000. Después acreditamos la cuenta de capital suscrito por cobrar con el mismo valor. De aquí ya pasamos a la hoja de movimientos, donde registramos pues el capital por suscribir, el capital autorizado, el capital suscrito por cobrar, la caja. Solamente copiamos los valores exactos a los movimientos, dependiendo de dónde vayan, en el debe o en el haber. Y debemos tener en cuenta que para el saldo final en el debe, sumamos el debe del saldo inicial con el debe de los movimientos y le restamos el haber de los movimientos. Y para el saldo final en el haber, sumamos el haber del saldo inicial con el de los movimientos menos el debe de los movimientos. Hacemos sumas iguales y rectificamos que nos den las partidas iguales. Continuamos al punto 2, donde el 25 de septiembre del 2020 CSGO SAS adquiere mercancía para la venta, se paga de contado el 50% y el resto a crédito, con un IVA del 19% y retención en la fuente del 2,5%. Eh, Colocamos el detalle del producto, en este caso fueron celulares Samsung y AirPods Samsung, con una cantidad de 12, AirPods 10, un valor unitario de 1.200.000, 700, y el paso a seguir es sacar el IVA con el valor unitario, lo multiplicamos por el 19% y así nos da. Después multiplicamos en esta parte de acá la cantidad por el valor unitario, después hacemos sumas iguales de los dos, los cuales nos da 25.466.000. El paso a seguir es debitar una cuenta de inventarios, donde multiplicamos el valor unitario por la cantidad de los dos productos y lo sumamos. Después debitamos la cuenta de IVA por pagar, donde multiplicamos los inventarios por el 19%. Acreditamos cuentas por pagar, retención en la fuente, donde multiplicamos el inventario por el 2,5% y acreditamos acreedores comerciales proveedores, en la cual sumamos inventarios, IVA por pagar, menos cuentas por pagar, retención en la fuente, y ahí nos da el valor. Después hacemos el registro del pago de la mercancía del 50%, donde evitamos una cuenta de acreedores comerciales proveedores, en la cual multiplicamos acreedores comerciales proveedores por el 50%, y esos serían los valores de 24.932.000 por el 50%, del cual da 12.465.500. Pasamos a acreditar caja por el mismo valor de los acreedores comerciales proveedores, y pasamos a cancelar fletes por 100.000 pesos. Nosotros cancelamos fletes por 100.000. Acreditamos cuentas por pagar, retención en la fuente, donde multiplicamos los 100 por el 1%. Y después hacemos la resta de estos 100.000 menos los 1.000 y nos dan los 99.000 pesos, que sería la cuenta acreditada de cuentos y de costos y gastos por pagar fletes. Luego se hace el método de inventario promedio ponderado. CSGO-SAS da un producto de celulares marca Samsung presentación unidades. El día 15 de septiembre del 2020, celulares Samsung con un valor unitario de 1.200.000 con una cantidad de 12, valor entrada,
se saca multiplicando valor unitario por la cantidad de producto, asimismo se deja el valor saldo. Fletes en compras, se hace una división de los fletes, que el valor es de 100.000, dividido por la cantidad de productos de los celulares y los AirPods. El valor entrada de los fletes se hace haciendo una multiplicación del valor unitario por la cantidad de productos. El valor saldos, perdón, se hace una suma del valor de saldos de celulares Samsung más el valor de entrada de los fletes. Ventas según factura, se hace una división de valor de saldos de los fletes en compras dividido por la cantidad de productos. El valor salidas, se hace una multiplicación de valor unitario por la cantidad de productos. El valor saldos, se hace una resta del valor saldos de los fletes menos el valor salida de ventas según factura. Devolución en ventas, se deja el mismo valor unitario de las ventas según factura, y el valor salidas, se hace una multiplicación del valor unitario de devolución de ventas menos la cantidad de producto. El valor saldos, se hace una resta del valor saldo de ventas según factura y valor salidas de devolución en ventas. Devolución en compras, se deja el valor unitario del producto, y el valor entradas se saca multiplicando el valor unitario del producto menos la cantidad del producto. Valor saldos, se saca haciendo la suma de valor saldos de devolución en ventas menos el valor entrada de devolución en compras. El segundo método de inventario es del producto AirPods marca Samsung, presentación unidades. El 15 de septiembre de 2020, AirPods Samsung con un valor unitario de 700. El valor de entrada, se hace una multiplicación de 700 por la cantidad de productos, asimismo se deja el valor saldos. El flete, se hace la multiplicación, la división, perdón, de 100.000 dividido por 22, que es el producto total de los dos productos. El valor entradas, se hace una multiplicación del valor unitario por la cantidad de productos, y el valor saldos, se hace la suma del valor saldos de los AirPods Samsung más el valor de entradas de los fletes. Ventas según factura, se saca haciendo la división de valor de saldos por la cantidad. El valor de salidas, se saca multiplicando el valor unitario por la cantidad, y el valor de entradas saldos se saca restando el valor de saldos fletes en compras y el valor salidas de ventas de según factura. Devolución de ventas, se deja el mismo valor unitario de las ventas según factura, y valor salidas se saca multiplicando el valor unitario por la cantidad. El valor saldo se saca restando la de ventas según factura y la devolución de ventas. El devolución en compras, se deja el mismo valor unitario del producto AirPods Samsung. El valor de entradas, se hace multiplicando el valor unitario por la cantidad, y el valor saldos se saca sumando el valor saldos más la devolución en compras. Bueno, entonces en el punto 3 nos dicen que el 20 de septiembre del 2020 en CSGO SAS se vendió un inventario donde vendimos 7 celulares marca Samsung a 1.600.000 cada uno y unos AirPods Samsung 4 a 850.000 cada uno. Seguido a esto, se debitó un costo de ventas que es la suma que vimos en los cardets de las salidas de ventas, y se acreditó el inventario, que es el mismo valor. Después se acreditaron unas ventas que
por un total de 14.600 pesos, que lo vemos en la tabla de arriba. Luego el IVA por pagar, que se multiplicaron esos 14.600.000 por el IVA, que es 19%, y después se debitó en cuentas por cobrar anticipos de impuestos, se multiplicó los 14.600.000 por 2,5, que es la retención de la fuente. Luego en deudores comerciales se suman los dos créditos y se resta el débito. Luego nos dice que nos pagaron el 30% de contado. Entonces, lo que se hizo fue multiplicar el valor de las ventas por el 30%, entonces se debitó en deudores comerciales y clientes y se acreditó en caja. En el punto 4 nos dice que el 22 de septiembre del 2020 le devolvieron mercancía a la empresa, nos devolvieron 2 celulares Samsung a precio de costo, se debitó inventarios y se acreditó costo de ventas, y esos 2.409.091 se sacan del CARDEX, que es el total de las salidas en devolución. A precio de venta se debitaron devolución en ventas, IVA por pagar, y se acreditaron cuentas por cobrar anticipos de impuestos y cuentas por cobrar clientes. En devolución de ventas, ese 1.600.000 es el valor unitario de cada celular. Luego a eso se le multiplica el IVA, que es el 19%. Luego el 2,5, que es la retención de la fuente. Y en cuentas por cobrar clientes, se suman los dos débitos y se resta el crédito. También nos dicen que nos devolvieron 2 AirPods Samsung a precio de costo. Lo mismo, eso que se debita y se acredita en inventarios y costo de ventas está en el CARDEX, que es el total de salidas. A precio de venta se debita también la devolución en ventas, el IVA por pagar, y se acredita cuentas por cobrar anticipos de impuestos y cuentas por cobrar clientes. En devoluciones en ventas, esos 850 es el valor unitario de cada Airbus. A eso se le multiplica el IVA, que es el 19%, luego el 2,5, que es la retención de la fuente, y luego se suman los dos débitos y se resta el crédito. Después, en el punto 5, nos dicen que el 23 de septiembre del 2020 a la empresa se le devuelve mercancía a los proveedores. Entonces se devuelve un celular Samsung, que en inventarios es el 1.200.000, es el valor unitario que vimos en la tabla del punto 2. Luego a ese 1.200.000 se le multiplica el IVA, que es el 19%. Se debita cuentas por cobrar retención de la fuente, que el 1.200.000 se multiplica por el 2,5, y también se debita acreedores comerciales, que es la suma de los dos créditos y la resta del débito. Lo mismo se hace en el Airbot, que nos devolvieron uno, y esos 700.000 pesos de inventarios es el valor unitario que vimos de cada Airbot en el punto 2. En el sexto punto dice que el 25 de septiembre del 2020, CSGO SAS adquiere equipos de oficina con un valor de 12 millones, con un valor de salvamento del 5, método de presión línea recta, valor activo de 12 millones, valor de salvamento de 600. Se coge el precio de 12 millones, se multiplica por el 5%, vida útil de 10 años, valor de depresión 10%, propiedad de plata y equipo se, de, se, se debe por 12 millones, se acredita IVA por 12 millones por el 19%, que es el IVA, se acredita por pagar retención en la fuente, se coge los 12 millones por el 19% y se multiplica por la retención de la fuente. Se acredita por cuentas por pagar,
em, los 12 millones por el 19, el 1,19. El valor de gastos por depresión de un año se saca ese valor por la resta de 12 millones menos el valor salvamento dividido por la vida útil, que sería 10 años. El crédito de depreciación acumulada se queda de 1.140.000 y la tabla de apreciación se hace por la vida útil, que son 10 años. El valor activo se deja el mismo precio, que serían 12 millones. El valor de salvamento se deja al mismo precio durante los 10 años, que sería 600, y el gasto de depreciación se deja al mismo precio, 1.140.000, durante los 10 años. La depresión acumulada, el primer año se deja el mismo precio del gasto de depreciación, y ya en los siguientes años se hace la suma de la de apreciación acumulada más el gasto de apreciación y da el resultado, y así sucesivamente durante los 10 años. El valor en libros se hace la resta de valor activo, que son los 12 millones, menos la depreciación acumulada, que sería 1.140.000, y así sucesivamente por los 10 años de vida útil. Bueno, a continuación vamos a explicar el estado de la situación financiera de apertura. Entonces, como se puede ver, para los activos corrientes, en efectivo y equivalente de efectivo, toca buscar el valor, el saldo final de caja, que es 50 millones de pesos, y este es el saldo total de efectivos equivalentes. De la misma forma, es el total del activo corriente y el total del activo. En el patrimonio no tenemos, en el pasivo no tenemos ninguna cuenta, entonces no se le agrega nada. Y en el patrimonio, en el capital, el saldo del capital social es el saldo final de capital autorizado menos el saldo final del capital por suscribir. La operación de estos dos nos da como resultado el valor del capital suscrito. A este se le resta el saldo final del capital suscrito por cobrar, que son 50 millones de pesos. De la misma forma, la operación de estos dos nos da el total del capital suscrito pagado, que es 50 millones de pesos, que a su vez es el total del patrimonio, el total del pasivo y patrimonio. Y como podemos ver, estos dos datos están balanceados. Ahora voy a explicar el estado de resultados y otros resultados integrales. Bueno, para las ventas tenemos que buscar su saldo final. Se encuentra en la hoja de trabajo. Entonces, este es de 14.600.000 pesos. A este resultado, a este saldo, perdón, se le restan las devoluciones en ventas, el saldo final de devoluciones en ventas, que es de 2.450.000. Y la operación de estos dos nos da el valor de las ventas netas. A las ventas netas le tenemos que restar el saldo total de costo de ventas y como resultado nos da la utilidad bruta en ventas. Utilidad bruta en ventas tenemos que restarle los gastos operacionales, que son los gastos por depreciación, que son 1.140.000 pesos. Y la resta entre estos dos nos da la utilidad antes de la provisión de impuestos. A este resultado le tenemos que restar la provisión de impuestos, que es el 32% de este mismo, y la operación nos da la utilidad neta, que en este caso es de 2.433.154, perdón. Y para finalizar, vamos a explicar el estado de la situación financiera comparado. Bueno, de la fecha 12 de septiembre, pues ya quedó explicado en el estado de la situación financiera de apertura, entonces acá me voy a dedicar a explicar el del 25 de septiembre. Bueno, para los activos corrientes, en el total del efectivo y equivalentes de efectivo, tenemos que hallar el saldo final de caja, que es, en este caso es de 33 millones
431.000 pesos, 431.800 pesos. Eh, para las cuentas por cobrar tenemos que sumar el saldo final de los deudores clientes más el anticipo de impuestos, que nos da 19.561.200 pesos. Para inventarios tenemos que hallar las mercancías no fabricadas por la empresa, que es el saldo final de los inventarios, y nos da 12.168.182 pesos. Después de haber sacado todo esto, podemos hallar el total del activo corriente, que es la suma del total efectivo y equivalentes de efectivo, el total cuentas por cobrar y deudores y el total de inventarios. Y nos da 64.161.182 pesos. Ahora, para la parte del activo no corriente, en propiedad, planta y equipo, siendo más específicos, tenemos que poner el valor de los equipos de oficina y a este restarle la depreciación acumulada maquinaria. Se hace la operación y nos da el total de la maquinaria, que es el mismo total del activo no corriente. La suma del activo corriente y el activo no corriente nos da el valor total el valor total del activo, que es de 65.021.182 pesos. En el lado de los pasivos corrientes, para los acreedores comerciales, tenemos que hallar el saldo final de los proveedores, que es de 10.252.000 pesos. En las cuentas por pagar, tenemos que hacer la suma de los saldos finales de la retención en la fuente por pagar, los costos y gastos por pagar y las cuentas por pagar de los particulares, que nos da un total de 12.587.500 pesos. En los impuestos tenemos que colocar el saldo final del IVA por pagar, que es menos 1.396.500 pesos. Para los pasivos estimados tenemos que colocar el saldo final de la provisión por impuestos de renta. Entonces, ya de haber sacado esto, para el total de los pasivos corrientes tenemos que sumar el total a acreedores comerciales, las cuentas por pagar, el total de impuestos y el total de pasivos estimados, que nos da 22.588.018 pesos, y que también es el mismo total pasivo. En el caso del patrimonio, es exactamente lo mismo que como se muestra al lado, en la fecha del 12 de septiembre. Toca colocar el saldo de la tabla de movimientos del capital autorizado en su saldo final, que es de 200 millones de pesos, menos el saldo final del capital por suscribir, que es de 100 millones de pesos. La operación entre estos dos pues, nos da el capital suscrito. A este capital suscrito se le resta el saldo final del capital suscrito por cobrar y nos da el capital suscrito y pagado. A este capital suscrito y pagado tenemos que sumarle las utilidades del ejercicio, que son las mismas utilidades netas, que son de 2.433.154 pesos. Y para hallar el total del patrimonio solo tenemos que sumar el capital suscrito y pagado con las utilidades del ejercicio, que nos da un total de 52.433.154 pesos. Y ya para finalizar, en el total pasivo y patrimonio tenemos que sumar el total pasivo con el total patrimonio, que nos da de 75.021.182 pesos. Y como podemos observar, está balanceado con los pasivos. Entonces el resultado está bien. Este fue todo nuestro ejercicio. Muchísimas gracias por la atención prestada.